Sean bienvenidos, mi nombre es Anchulia Macías Natalie, soy estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. A continuación les voy a hablar sobre la lectura categorial, sus pasos y sus elementos. Primeramente les voy a hablar sobre qué es la lectura categorial. La lectura categorial es aquella en la que se debe comprender, derivar y decodificar ensayos que requieren habilidades intelectuales superiores al pensamiento formal, ya que, más allá de su extensión, lo que los convierte en ensayos es su compleja estructura semántica que condensa disertaciones abstractas de tipo científico, humanístico o artístico. Además, la lectura categorial es la manera que tiene el lector para transformar un texto en su propia tesis, que servirá para construir su propia estructura categorial en su mente, que le permitirá guiar la investigación. Los elementos de la lectura se componen de la siguiente manera: la tesis, las proposiciones argumentales, las proposiciones subargumentales, las proposiciones derivadas y las proposiciones definitorias. En la tesis, es aquella en la que constituye la esencia y el núcleo del escrito. Es el inicio de un texto argumentativo, es decir, una afirmación cuya veracidad ha sido argumentada, demostrada o justificada de alguna manera. Además, la tesis es la columna vertebral del texto argumentativo, que se presentan en la introducción, se sustentan en cada párrafo y se reafirma en la conclusión. Las proposiciones argumentales. Su principal función es sostener, sustentar, afianzar, afirmar o mantener una tesis. Esto surge a partir de la selección de la tesis utilizando la partícula ¿por qué? Las proposiciones subargumentales son las proposiciones que argumentan cualquier proposición argumental, es decir, consiste en proposiciones que la lectura categorial soportan una o varios argumentos. Las proposiciones derivadas es una consecuencia o derivación lógica de la tesis. A diferencia de argumentar, el derivar involucra en mayor medida el pensar creativo, ya que su objetivo no es argumentar detalladamente. Y las proposiciones definitorias. Estas delimitan un término o noción trabajado en el ensayo, especialmente de la tesis, y es una proposición que establece una relación entre el sujeto y el predicado, es decir, van a delimitar los términos importantes de un texto. Los pasos de la lectura categorial son 5 y estas son: decodificación terciaria, análisis elemental, identificar la tesis o columna vertebral del texto, confrontar la tesis o idea principal y por último releer el documento. En la decodificación terciaria es aquella que identifica las ideas principales o macroproposiciones del texto a examinar. Análisis elemental. Consiste en separar las ideas principales y las van a ordenar según sus importancias, es decir, es en un orden ascendente. Identificar la tesis o columna vertebral del texto. Las demás proposiciones se deben y convergen hacia esta y van a derivar del mismo. Para poder identificar la tesis de un texto es necesario reconocer las palabras claves que contengan una conclusión. Confrontar la tesis o idea principal. Consiste en comparar las proposiciones argumentales que se basan en argumentos, las proposiciones derivadas que se van a regir en la creatividad y las proposiciones definitorias que consisten en identificar y relacionar los términos de importancia. Y por último, releer el texto, releer el documento. Se desarrolla una síntesis, es decir, se tiene en cuenta las ideas principales y las proposiciones, ya que
permiten comprender detalladamente el contenido del texto. Gracias.